acompaña la doctora María Paula Di Donato. Ella es de nacionalidad argentina, es abogada con posgrado en estrategia y táctica en el proceso penal, ambos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ella ha concluido el estudio introductorio en mediación en la Escuela de Mediación, Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Asimismo, ha realizado el curso de Administración de Consorcios impartido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Educación, Dirección General de Educación. Lleva a cabo diversos cursos y clases particulares online a través de su firma Capacitación Jurídica y ha impartido el curso de secretario jurídico desde 2012 a la fecha. La doctora María Paula Di Donato también ha realizado una gran cantidad de estudios, son bastantes de hecho. Aquí vamos a destacar los más relevantes, como por ejemplo el 12º Congreso Latinoamericano, 4º Iberoamericano y 9º Nacional de Derecho Penal y Criminología, organizado por la Universidad Nacional de La Plata, la Jornada de Derecho de Familia y sus implicaciones en el derecho internacional privado, efectuado por la Universidad de Buenos Aires, las primeras jornadas de ejecución penal impartida por el Colegio de Abogados de San Isidro, el curso online El Proceso Penal en la provincia de Buenos Aires, primera y segunda parte, llevado a cabo por la Fundación Sijuso, y el segundo Congreso Americano de Mediación, Negociación y Arbitraje, organizado por la Fundación Mediar. Es parte de su reseña curricular, es bastante extensa, tomé los cursos más relevantes, si no aquí se nos iba a ir toda la hora mencionando. Y bueno, doctora, es un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora María Paula Di Donato. Doctora, es tuyo, todo suyo el auditorio. Bueno, muchas gracias, bienvenido a todos. Espero que pasemos un ratito juntos hablando de este tema que a mí tanto me apasiona, que es el rol del abogado en la mediación o la mediación desde el rol del abogado, como quieran decirle. Es lo mismo. Elegimos junto con la gente de México este título, la mediación desde el rol del abogado, porque creemos que por ahí era como más acorde a lo que venimos a presentarles en el día de hoy. Así que sean todos muy bienvenidos. Pueden hacerme después de la exposición todas las preguntas que quieran en el chat y yo las voy a responder, pero les pediría, por una cuestión de organización mía más que nada, que las preguntas las guarden para después, así no se me pasa ninguna pregunta y puedo responder todas. Dicho esto, comenzamos con la presentación. Como primera base para esta exposición, que hoy estamos acá, yo elegí el concepto de mediación y sus aproximaciones. ¿Por qué el concepto de mediación y sus aproximaciones? Porque la mediación no es un concepto cerrado, es un concepto abierto. ¿Y por qué es un concepto abierto? Esto, obviamente, desde mi punto de vista. ¿Por qué es un concepto abierto? Porque la mediación tiene parámetros que son generales a todos los países, pero cada país, cuando los legisla, tiene sus formas de legislación, tiene sus límites, tiene su formalidad, sus límites, sus requisitos. Entonces, esas son lo que yo llamo las aproximaciones. Nosotros acá vamos a hablar de la mediación en general. Voy a hacer una pequeña reseña a la Argentina, por supuesto, no me arriesgo porque me parece una falta de respeto hablar de otros países porque no tengo matrícula en otros países, por más que haya leído sobre legislación en otros países, me parece que no es respetuoso para otros colegas, por eso aproximaciones. Realizada esta salvedad, vamos a pasar a la mediación y el concepto. Lo que primero tenemos que tener en claro es que es un sistema alternativo de resolución de conflictos. ¿Y por qué decimos que es un sistema alternativo? Precisamente porque las partes no están obligadas a someterse, aún siendo obligatorio, por lo menos aquí en Argentina. ¿Y qué significa esto? Vamos a hacer un paréntesis. Supongamos que tenemos un caso donde existe la mediación previa obligatoria, ¿sí? Aquí en Argentina. Espero que para el resto de los países sea de igual modo. Entonces, tenemos que pasar sí o sí por la etapa de mediación, pero
ese pasar, entre comillas, por la etapa de mediación, no necesariamente me obliga a someterme a la mediación. Y aquí está el primer rasgo importante, la primera circunstancia importante del abogado, del rol del abogado en la mediación, ¿sí? Muchas personas son reacias a pasar por este sistema de mediación, por esta etapa previa obligatoria en muchos países, o en países que todavía no lo tienen, lo van a tener próximamente porque es lo que se viene en el derecho, y dicen, bueno, no, voy, firmo el acta de cierre y listo, tengo expedita la vía judicial y voy al juicio directamente. Entonces, se pasan por el trámite, por el proceso, pero no se someten. Esa es la diferencia entre pasar por el proceso y someterse. Por eso decimos que es alternativo, porque voy, firmo el acta y me retiro, pero no me someto, ¿sí? Es pacífico, porque busca una solución o un acuerdo que las partes puedan cumplir. Y a mí me gusta hacer mucho hincapié en esto. ¿Por qué es pacífico? Lo vamos a ver más adelante, porque en realidad no tiene las características de pleito, como de guerra, si se quiere decir, que tiene esa carga negativa del proceso, ¿sí? Es totalmente pacífico, las partes pueden poner todas las pautas que quieran y que deseen conveniente para poder llegar. Y yo ahí sí hago mucho hincapié, en base, no porque yo lo diga, sino por lectura que he realizado cuando estudié mediación, para llegar a un acuerdo que las partes puedan cumplir. Eso es sumamente importante, ¿sí? Que tengamos en cuenta para lo que es la mediación. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, podemos decir, a modo de síntesis, con esta placa, que se trata de un proceso voluntario, ¿sí? Las partes se someten solamente si quieren, sin perjuicio de que sea obligatorio una ley vigente en el país, pasan, firman y listo, cierran el acta y se someten al proceso. Por eso decimos que es voluntario, ¿sí? O sea, no es lo mismo someterse que pasar como si fuera un trámite más previo al proceso, porque lo que tenemos en mira es el proceso. Es un proceso flexible. ¿Por qué? Porque las partes, junto con el mediador y junto con los abogados, ¿sí? Lo que van a hacer, a poner pautas para poder llegar a un acuerdo. Es un proceso participativo. ¿Por qué? Porque participan las partes y los abogados, no solamente las partes. Es un proceso donde el mediador es imparcial, pero no la imparcialidad que conocemos del juez. Es imparcial desde otro punto de vista y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es un proceso donde el abogado cumple un rol importante. ¿Por qué? Porque el abogado es asesor durante la mediación. Antes y después también, lo vamos a ver. Entonces, hablamos de proceso de mediación, pero no como proceso judicial, sino como un proceso alternativo de conflictos. Siguiendo con el concepto de mediación y su entorno, digamos, por así decirlo, seguimos con que la mediación es un intento de trabajar con la otra persona, pero no contra la otra persona, ¿sí? Nosotros cuando vamos a una mediación tenemos generalmente dos partes, puede haber más, y siempre está como esa fantasía de que trabajamos contra la otra persona. No, no, trabajamos con la otra persona para poder diagramar y poder llegar a un acuerdo que las dos personas puedan cumplir. En la mediación se habla de conflicto, no se habla de problema. Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque la connotación de la palabra problema no es la misma que conflicto. Conflicto es más leve, conflicto es una palabra que nos abre el camino a poder llegar a una solución dialogando. En cambio, el problema es una palabra pesada, es una mochila, es algo que nos agobia, ¿sí? Por eso en la mediación siempre hablamos de conflicto. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta como abogados, porque como abogados
en la mediación cumplimos un rol fundamental. Y hablar de problema y no de hablar, perdón, de conflicto y no de problema, dejar de lado la palabra problema es sumamente importante para nosotros, para nuestra labor, y también es sumamente importante para la persona que se somete a este proceso de mediación. La mediación no es el acuerdo en sí mismo, eso ténganlo en claro, pero sí el acuerdo es la finalidad de la mediación, ¿sí? O sea que no necesariamente sometiendo a las partes a una mediación vamos a llegar a un acuerdo, pero sí sometiendo a las partes a esa mediación va a tener por finalidad el acuerdo, ¿sí? Resumiendo esto, podemos decir entonces que en la mediación lo que se busca es, primero, facilitar una nueva relación entre las partes. ¿Y por qué digo una nueva relación entre las partes? Porque las partes llegan a la mesa de trabajo, al lugar donde está el mediador, acompañados por su letrado, por nosotros, se van a encontrar con la otra parte, que va a tener otro letrado, y en el caso de que nosotros hagamos nuestro trabajo colaborativo con el mediador y colaborativo con el otro letrado, lo que vamos a lograr es que las partes puedan facilitar entre ellas una nueva relación, que esa relación de tensión, de conflicto que los llevó a esa mesa de trabajo, desaparezca o se convierta en una relación donde ellas puedan llevar a cabo ese acuerdo que están comprometidas a cumplir. En un segundo lugar, en la mediación también se busca aumentar o hacer nacer el respeto y la confianza entre las partes. Las partes cuando llegan a la mesa de trabajo no se tienen confianza o la perdieron. Entonces, si no se tienen confianza, lo que buscamos es que nazca esa confianza entre ellas. Y si la tuvieron en algún momento y ahora la tienen en una menor escala, intentamos de que esa menor escala aumente en beneficio de ellas para poder hacer hincapié y poder ir adelante con la nueva relación de la que hablamos en el punto número 1. En el punto número 3, podemos decir que en la mediación se busca corregir percepciones e informaciones falsas y recíprocas que tienen las partes entre ellas. ¿Por qué esto? Es usual que en todos los casos, cada vez que un cliente viene y nos consulta sobre un caso, siempre tiene una percepción del otro, ¿sí? Una percepción negativa. ¿Por qué? Porque él ve un problema. Entonces nosotros, si sacamos la palabra problema y hablamos de conflicto, llegamos a la mediación nosotros como abogados tratando de ser amenos y tratando de ser confiados en ese proceso y tratando de ser de creer que es lo mejor que le puede pasar a nuestro cliente en ese momento. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser que los clientes entre ellos, ¿sí?, puedan reformularse y puedan volver a tener percepciones e informaciones que por ahí creían de una forma y en realidad son otras. Por ejemplo, un caso muy, muy típico de libro, de estudio, es el caso de alimentos, donde quizás la madre considera que el padre no le pasa la cantidad necesaria de pesos, entonces le hace el reclamo. Y el padre considera que como le hace el reclamo de alimentos, no sé, le va a pasar mucho menos de lo que le está pasando porque no ve a su hijo las veces que él quiere que vea. Entonces ahí hay una percepción falsa entre ellos, ¿sí? La mujer lo que quiere es ver si puede mejorar la calidad de vida económica de su hijo. Y el padre también quiere eso, pero quizás lo interpreta y toma como esa revancha de decir, bueno, paso menos dinero o paso el mismo dinero porque no veo a mi hijo la cantidad de horas necesarias que quiero verlo, y en realidad él no podría por la cantidad de horas de trabajo que tiene, y bueno, y entonces así, o sea, se va haciendo una rueda, ¿sí?, que muchas veces en los procesos judiciales son problemas, ¿sí?, y se hace una pelota muy grande donde es muy
difícil poder llegar a que las partes acuerden y transformen esas sensaciones, ¿sí? Quedándose con una sentencia escrita. En cambio, en la mediación podemos lograr que eso se transforme, que eso se convierta y que esas sensaciones, percepciones, informaciones que tienen entre sí puedan cambiar en pos de una buena relación de ahí para adelante. En el punto número 4, vemos que en la mediación también se busca facilitar la comunicación entre las partes. Por supuesto, algo fundamental para la mediación, la comunicación. En la mesa de trabajo estamos todos presentes, está el mediador, están las partes, estamos los letrados y en ese lugar hay comunicación. Todos hablamos todos el mismo idioma, no hay tecnicismo, ¿sí? Entonces las partes se sienten libres de decir lo que tengan ganas de decir. Por supuesto, dentro de un marco de respeto, sin cometer delitos y dentro de la formalidad del buen trato, ¿sí? Pero no de la formalidad legal, por así decirlo. Y en el punto número 5, la mediación lo que busca es transformar el conflicto en un acuerdo que las partes puedan cumplir. Vuelvo a reiterarlo, y esto lo voy a reiterar durante toda la charla que hoy nos convoca, siempre hablo que es importante tener un acuerdo que las partes puedan cumplir, ¿sí? Porque después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo vamos a ir adelantando ahora por las dudas. Nosotros podemos tener un acuerdo hermoso, maravilloso, y decir, uy, qué bien que me fue en la mediación, fue maravillosa, mi cliente logró no sé, un acuerdo donde va a cobrar 3 millones de dólares, y quizás para la otra parte, ese pago de 3 millones de dólares es imposible de cumplir. Entonces, ese acuerdo, gente, no es bueno. Ese acuerdo no es bueno porque ese acuerdo no se puede cumplir, es imposible de cumplir. Entonces, quizás un acuerdo de $1 millón donde una de las partes está conforme porque puede recuperar dinero que le es suyo y la otra parte también está conforme porque es algo que puede pagar. Siempre tratemos de buscar un acuerdo donde las partes puedan cumplirlo. Algo